Sierra de Historias, con Alberto Garín. Los tratados de arte, y en especial los de arquitectura, son los libros que más relacionados están con el proceso del Renacimiento, hasta el punto de que se considera que uno de los hechos fundacionales de ese Renacimiento fue el redescubrimiento del Tratado de Arquitectura de Vitruvio a comienzos del siglo XV. Sin embargo, esto no es cierto. Vitruvio, ese arquitecto romano del siglo I a.C., que había escrito un manual sobre cómo hacer la correcta arquitectura clásica, no solamente fue conocido durante el resto del Imperio Romano, sino también durante la Edad Media, periodo en el que este tratado vitruviano fue ampliamente empleado y copiado. Pero es que, a la par de Vitruvio, durante esa Edad Media también se elaboraron otros muchos tratados de artes, no solo de arquitectura, también de escultura, pintura, vidriería o mosaico. Entonces, ¿a qué se debe esa fama de Vitruvio a partir de comienzos del XV? ¿Y por qué consideramos que en el Renacimiento la recuperación de ese tratado romano es fundamental para la vuelta al mundo clásico? En realidad no tiene que ver con el tratado en sí, sino con esa obsesión que tuvieron los florentinos de comienzos del XV por poner en valor cualquier objeto o monumento que llegara directamente desde el mundo romano. Es decir, durante el Renacimiento no fue necesario tener tratados romanos para recuperar el mundo clásico, hasta el punto de que si algo caracterizó esos siglos XV y XVI es que prácticamente cada artista señero quiso escribir su propio tratado, demostrando que lo que Vitruvio contaba no les parecía suficiente y cada cual consideraba que solo él podía hacer algo que fuera realmente clásico, realmente mejor. Entre los años 27 y 23 a.C. fueron publicados en Roma los 10 libros de la arquitectura, más conocidos como De Arquitectura, de Marco Vitruvio Polión. Se trataba de un ensayo que recogía una serie de principios genéricos sobre arte y específicos sobre cómo construir no solo edificios públicos y privados, sino también máquinas, incluidos relojes. No fue el primer tratado de arte de este mundo antiguo, pues el propio Vitruvio citó obras previas. Pero ¿hasta qué punto, una vez que Vitruvio publicó su obra, ésta tuvo influencia en los artistas posteriores? Sabemos que al menos otros 3 tratados que versan sobre la arquitectura citan a Vitruvio. Primero, en el trabajo de Frontino sobre acueductos, escrito a finales del siglo I después de Cristo, se cita a Vitruvio, por tanto, un siglo después de aparecer el De Arquitectura. También menciona a Vitruvio en el siglo IV, Rutilio Tauro Palladio, en sus tratados de agronomía, en los capítulos dedicados a la ingeniería agrícola, sobre todo de acueductos. Pero sin duda, la referencia más importante a Vitruvio la realizó Marco Cecchio Faventino, quien también en ese siglo IV sacó un convenio del De Arquitectura vitruviano, pero un manual más sencillo y que había de tener más trascendencia en los primeros siglos de la Edad Media. Es decir, a Vitruvio se le conoció y se le siguió durante el Imperio Romano esencialmente por una serie de conocimientos técnicos que había explicado en su obra. Este punto es importante. En principio, Vitruvio no escribió un manual de cómo hacer correctamente un templo o un acueducto, sino todo un tratado de arquitectura, en donde se partía de una visión genérica de lo que había de ser un arquitecto, para después ir desarrollando cada una de sus habilidades. Pero para estos autores que hemos citado, Frontino, Palladio, Faventino, lo que realmente les preocupó de Vitruvio fueron sus soluciones técnicas precisas, obviando las reflexiones iniciales genéricas sobre qué significa ser arquitecto. Recordemos que esas reflexiones giraban en torno a 3 principios fundamentales: firmitas, utilitas, venustas, es decir, solidez, utilidad y hermosura. Todo edificio debía estar hecho para perdurar en el tiempo y cumplir una función, todo
envuelto en unas formas bellas. Posiblemente la mayor parte de los arquitectos que ha habido a lo largo de la historia firmen estos tres principios y cuenten con ellos sin necesidad de haber leído a Vitruvio. Quizá por ello, la parte más repetida de la obra vitruviana sean sus observaciones técnicas y no las filosóficas. Pero además, hemos de preguntarnos por el valor que puede tener para un artista leer un tratado del pasado. Por supuesto, ese valor de las enseñanzas técnicas que aporta. Además, conocer las propias obras del pasado para evitar creer estar haciendo algo nuevo cuando solo se está copiando. Solo que en este sentido, para un artista puede ser mucho más interesante ver en directo la Catedral de Chartres que leer un ensayo sobre el gótico, o estudiar directamente las Meninas en vez de leer sobre ellas en un manual sobre el barroco, o contemplar en persona el pensador de Rodin en vez de estudiarlo en un tratado. Porque estos tratados, en muchos casos, son más una declaración de intenciones personal del autor, quien, con cierta vanidad, considera que puede establecer determinadas soluciones universales, pero que en realidad tiene un recorrido un tanto limitado. Puede parecer una herejía considerar que la obra de Vitruvio es más un ejercicio de vanidad que un verdadero vademecum artístico. Pero es que a la larga, son pocos los artistas que quieren aceptar a pie juntillas un recetario, por profundo que sea, que limite su creatividad. Y prueba de ello, como veremos a continuación, es que durante el Renacimiento, cuando Vitruvio adquirió una fama destacada, fue, sobre todo, para que cada artista que se preciara escribiera su propio tratado partiendo del romano, pero buscando superarlo. Esto no quiere decir que los artistas no miren y aprendan del pasado. Tal como decíamos antes, por capturar las ventajas técnicas o evitar determinados errores, o por no pasar por un copista sin creatividad alguna. Pero sobre todo, porque el artista que aspira a la genialidad solo puede alcanzarla cuando, estudiando el arte del pasado, entiende en qué momento los artistas que le precedieron tocaron ese don de la genialidad. Mas regresemos a Vitruvio y su influencia en el tiempo. Tal como decíamos antes, allá por el siglo IV, Faventino hizo un resumen, un compendio del trabajo vitruviano, compendio que había de tener cierto predicamento en la Alta Edad Media. Sabemos que las referencias a la arquitectura que maneja San Isidoro de Sevilla, allá en el siglo VII después de Cristo, parten de Faventino. Pero este compendio terminó por ser dejado de lado para recuperar directamente a Vitruvio, que fue copiado y citado a lo largo de la Edad Media. El ejemplar más antiguo conservado es de comienzos del siglo IX, posiblemente copiado en la corte carolingia. Hoy se conserva en el British Museum, manuscrito Harley 2767. Desde ese momento, Vitruvio fue recurrente hasta el siglo XIV, cuando volvió a ser citado por autores como Petrarca o Boccaccio. Es decir, Vitruvio no fue olvidado al caer el Imperio Romano de Occidente y redescubierto en la Florencia del 480, cuando el letrado Poggio Bracciolini encontró una copia de Vitruvio hacia 1415-1416 en la biblioteca del monasterio de San Gal. Esa copia, tal como venimos señalando, era una de las tantas que había de la obra vitruviana por todo Occidente. Pero es que, además, recordemos, el principal valor de Vitruvio fueron sus recomendaciones técnicas, y ese tipo de manuales prácticos se siguieron creando durante la Edad Media. El más antiguo conocido es el Compositiones ad Tigenda, del siglo VIII, que trata sobre metalurgia, vidriería y tintados de materiales, un tratado posiblemente elaborado en el mundo bizantino. Quizás, de estos escritos muy utilitarios, el más singular sea el Schedula Diversarum Artium del siglo XII, firmado por el monje Teófilo,
seudónimo tras el que posiblemente se encontraba Roger de Helmarhausen, destacado orfebre del Valle del Mosa. En este tratado volvían a abordarse cuestiones sobre metalurgia, vidrios o pintura. Por cierto, que entre los temas que abordó Teófilo estuvo la pintura al óleo, demostrando que dicha técnica no fue inventada en los Países Bajos a comienzos del siglo XV, sino popularizada en esos comienzos del siglo XV por los artistas neerlandeses. De la obra de Teófilo se conservan al menos 5 ejemplares completos y 9 parciales, repartidos por toda Europa, demostrando que estos manuales prácticos eran bien recibidos en los talleres artísticos de la cristiandad. Pero es que también había una producción de literatura sobre la creación artística en el mundo islámico medieval. Un caso significativo fue el de Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan, más conocido como Alhacén, que llevó a cabo notables investigaciones en el terreno de la óptica a comienzos del siglo XI. Su principal obra, el Kitab al-Manazir, fue traducido al latín a finales del siglo XII, siendo empleado por los eruditos cristianos de la Baja Edad Media, hasta llegar a la Florencia de comienzos del siglo XV, donde los estudios de perspectiva propulsados por Ghiberti o Brunelleschi partieron de ese trabajo de Alhacén. Por tanto, cuando, como decíamos antes, en 1415, Bracciolini encontró el libro de Vitruvio en San Gal y lo copió para llevarlo a Florencia, Vitruvio no era un desconocido. Se había utilizado durante toda la Edad Media, y la idea de escribir manuales prácticos para los artistas había sido una constante durante todo ese periodo medieval. Entonces, ¿por qué Vitruvio había de convertirse en todo un revulsivo del arte italiano del 400 y del arte de la Europa occidental en general del 500? En realidad, por una serie de circunstancias ajenas al valor de la obra en sí. Por un lado, recordemos que el objetivo de los florentinos de comienzos del siglo XV era generar un programa político-artístico que les permitiera marcar distancias con los imperiales, que desde Allende de los Alpes asaltaban Italia cada pocas décadas al ser coronado un nuevo emperador. Frente a esos bárbaros del norte, Florencia se presentaba como la reencarnación del viejo y civilizado Imperio Romano, y cualquier objeto de ese mundo romano fue enaltecido, incluido el libro de Vitruvio. Y eso que su supuesto descubridor, Bracciolini, fue un hombre criticado por los más puristas. Bracciolini apostaba por escribir en latín, pero un latín que había de adaptarse a los nuevos tiempos, frente a los ciceronianos como Lorenzo Valla, que exigían que el único latín válido era el de la Roma clásica. Es decir, como si hoy el único castellano que debiéramos emplear fuera el del Quijote. Decíamos que el empeño de recuperar todo lo romano como símbolo de prestigio implicó esa puesta en valor de Vitruvio, pero aún resultó más importante cuando el texto cayó en manos de León Battista Alberti, un ejemplo de esos ciceronianos, de esos defensores de la recuperación del mundo romano sin mácula, pero en su caso, en el terreno del arte. Alberti había nacido en Génova en 1404, hijo de un rico comerciante florentino que se había visto obligado al exilio. El joven Alberti tuvo una amplia educación en letras, derecho y arte en Venecia, Padua y Bolonia. Llegó a dominar con tanta soltura el latín clásico que en 1424 se atrevió a escribir una comedia que firmó bajo el seudónimo de Lépido, haciendo creer a sus coetáneos que era una obra recuperada en un manuscrito de la Roma clásica. Tras demostrar ese conocimiento fino de la antigüedad, Alberti se empeñó en casar la gloria de la Roma clásica con las necesidades modernas de su tiempo. Por ejemplo, si bien escribió todos sus libros en latín, él mismo se preocupó en traducirlos al italiano. En 1434 llegó por fin a Florencia,
donde tuvo ocasión de sumergirse en esa recuperación de la vieja Roma que, a su vez, había provocado una serie de innovaciones, como la de la perspectiva lineal. Esto le llevó a escribir uno de sus primeros tratados de arte, el De Pictura, en 1436, aunque no sería impreso hasta 1540, circulando solo de forma manuscrita. Siguiendo el modelo de Vitruvio, Alberti reflexionaba sobre el papel del pintor como artista antes de entrar en una serie de recomendaciones prácticas como esa de la perspectiva lineal. Y aquí es donde Vitruvio adquirió su segundo protagonismo. Si antes decíamos que una de las razones para enaltecerlo, tras su supuesto redescubrimiento por Bracciolini, es que venía desde la Roma clásica, la más importante es que Vitruvio ofreció a estos artistas del Renacimiento la posibilidad no sólo de recuperar el arte romano, sino de establecer las normas universales que habían de fijar cómo hacer ese arte romano de forma correcta. No ha de sorprendernos este ejercicio de soberbia intelectual. Pensemos que en 1459, por iniciativa de Cosme de Medici, se puso en marcha la Academia Platónica Florentina, de la que fue miembro el propio Alberti. Esa recuperación de Platón encajaba bien en ese espíritu que dominaba a parte de la élite intelectual florentina. Establecer una serie de principios racionales, eso sí, sin entrar en contradicción con el cristianismo, que mostrase cómo esa élite intelectual estaba llamada a dirigir a la masa. En definitiva, Platón en todo su esplendor. El modelo platónico pasaba por establecer las normas que mostraban cuál era el camino correcto de hacer las cosas, incluido el arte, y cómo quien sabía seguir esas normas merecía ese plus de reconocimiento por el que abogaba Alberti cuando decía que el pintor había de superar el estatus de artesano. En realidad, Alberti erró en su forma de abordar el arte. Por un lado, no podía constreñir la creatividad del artista a una serie fija de normas, a pesar de que esta fórmula de Alberti fue replicada por numerosos eruditos que escribieron sus propios tratados. Pero es que además, creadores de arte que habían sabido trascender desde el papel de mero artesano al de artista genial, había existido durante toda la Edad Media, con reconocimiento social y éxito económico incluido, sin haber tenido que ceñirse a esas normas rígidas albertianas. De ello hablamos en la Sierra de Historias dedicada a los artistas anónimos medievales, no tan anónimos. Es posible que para 1450 Alberti hiciese un segundo tratado, el de Estatua, aunque la fecha es discutida. Su publicación se efectuó en 1464, siendo el único ensayo de arte que Alberti vio editado en vida. Siguiendo ese empeño de normativizar toda la creación artística, Alberti escribió un nuevo tratado, esta vez sobre arquitectura, en 1452, el De Re Edificatoria. En él, Alberti partía del libro de Vitruvio, dividiendo su trabajo en 10 partes, como ya había hecho el arquitecto romano. Pero, obviamente, Alberti hubo de actualizar el trabajo de Vitruvio. Así, al hablar de los edificios públicos, una parte importante pasaba por la construcción de las iglesias, algo que Vitruvio, quien nació y murió antes de Cristo, por supuesto, no podía conocer. Otro añadido interesante de Alberti fue el último capítulo dedicado a la restauración. Desde el momento que estos artistas del Renacimiento habían de resolver cómo preservar el legado llegado desde la Roma clásica, tuvieron que plantearse esas técnicas de restauración. De nuevo, en la cabeza de Vitruvio nunca habría entrado conservar las obras que se hacían en su tiempo y que, de ser necesario, podían ser sustituidas. El De Re Edificatoria de Alberti no fue publicado hasta 1485,
13 años después de la muerte de su autor, que había acontecido en 1472. Es decir, ese trabajo de Alberti no tuvo una repercusión inmediata, pues solo circulaba como manuscrito entre unos pocos entendidos. Eso sí, en el momento que se imprimió el Tratado de Arquitectura de Alberti, se consideró necesario editar también el de Vitruvio, que había permanecido también en forma de manuscrito. Esa primera edición de Vitruvio fue realizada en Roma en 1486, bajo la supervisión de Fray Giovanni Sulpicio. De esta manera, esa versión de Vitruvio corregido, que era el trabajo de Alberti, quedó opacado casi de inmediato por la edición del Vitruvio original, pero sobre todo porque de inmediato comenzaron a aparecer otros tratados de arquitectura de otros teóricos que consideraban que ellos sí podían establecer los principios correctos de la arquitectura válida. Así, en 1465, Antonio Averlino, conocido como el Filarete, culminó su Tratado de Arquitectura, profusamente ilustrado y que había de circular en manuscrito durante siglos, pues no fue publicado hasta 1894. Filarete había nacido hacia 1400 en Florencia y se formó en el taller de Ghiberti. A partir de 1433 comenzó a trabajar en Roma y en 1451 ya estaba en Milán. Allí, además de continuar con su trabajo como escultor, también ejerció de arquitecto y se lanzó al proyecto de redactar su tratado a partir de 1460, basado en un diálogo ficticio entre el autor y el duque de Milán, Francesco Sforza, y el hijo de este, Galeazzo. Partiendo tanto de Vitruvio como de Alberti, Filarete fue más lejos que sus predecesores. No apostó por establecer una forma adecuada de construir los edificios, sino cómo hacer toda una ciudad entera, un modelo ideal al que denominó Sforcinda, obviamente en honor de sus patronos. Insistamos en este punto. No solo se trataba de escribir un manual práctico, sino todo un ensayo a la gloria de los príncipes, en este caso los Sforza, los únicos con el nivel óptimo para entender el valor de esa ciudad ideal diseñada por el artista. De nuevo, el modelo platónico de que solo la élite intelectual puede resolver. Por cierto, en su tratado, Filarete criticó abiertamente la arquitectura de su época que se hacía en Milán, que denominaba con razón como moderna, y que es lo que en los manuales conocemos como gótico tardío, frente a lo que para Filarete era la buena arquitectura, que sólo podía ser la antigua de la Roma clásica. Como vemos, frente a la obsesión de muchos historiadores de hoy de ver el Renacimiento por doquier en Italia en ese siglo XV avanzado, los que vivieron ese tiempo, ese siglo XV avanzado, aún no vieron ese Renacimiento en el norte italiano. Esa pleitesía hacia el príncipe por parte del artista que muestra Filarete podemos verla en el mismísimo Alberti. Su última obra fue De Icarchia, aparecida en 1468, donde Alberti reflexionó sobre cómo el príncipe había de ser necesariamente la cabeza del Estado gracias a su capacidad para ser un hombre sabio y justo, cual pater familias. Por supuesto, en la mente de Alberti estaban sus propios señores, los Medici, y en concreto, Pedro, el padre de Lorenzo el Magnífico, que en esos años de 1460 había tomado el mando de Florencia con mano firme. El modelo defendido por Alberti y Filarete de crear el manual de la obra de arte perfecta no sería ya retomado hasta varias décadas después con el trabajo de Serlio, a partir de 1541. Es posible que las vicisitudes políticas vividas por los señores italianos a finales del siglo XV no fueron propicias para que los eruditos escribieran nuevas obras defendiendo una arquitectura ideal romana como modelo para los príncipes del Renacimiento, en un momento que las tropas francesas fueron cayendo en sucesivas oleadas sobre Italia durante los reinados de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I.
Sí hubo, sin embargo, al menos 2 tratados más de esos que hemos de calificar como eminentemente prácticos. Por un lado, el Trattato de Architectura Civile e Militare de Francesco di Giorgio Martini. Giorgio Martini fue un arquitecto sienés nacido en 1439 y que se formó inicialmente como pintor. Pero desde 1475, ya en la corte de Urbino, mostró sus habilidades como ingeniero, que plasmó en una primera obra escrita menor sobre el arte de construir. Llegaron entonces esos turbulentos años de finales del siglo XV, y Giorgio Martini se dedicó, sobre todo, a levantar fortificaciones. El resultado de su experiencia edilicia lo plasmó en su Tratado de Arquitectura Civil y Militar, antes mencionado, con una primera parte aparecida hacia 1481 y una segunda ya elaborada en los 1490. Giorgio Martini murió en 1501 sin que su obra fuera impresa, algo que no ocurriría hasta 1841. Pero el manuscrito corrió de mano en mano, y sabemos que Leonardo da Vinci lo tuvo. La copia anotada por Leonardo se conserva hoy en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Precisamente, a Leonardo le debemos el segundo tratado de fines del siglo XV de carácter eminentemente práctico. En concreto, el Libro de la Pittura, un ensayo que pudo haber estado concluido en 1498, pero que no vio la luz hasta 1540, cuando Francesco Melzi, discípulo de Leonardo y que había heredado los manuscritos leonardescos a la muerte del maestro, decidió empezar a distribuirlo. Con todo, su edición no habría de llegar hasta un siglo más tarde, publicado en francés e italiano en París en 1651. El Libro de la Pittura muestra todas las obsesiones de Leonardo de hacer de la pintura una actividad científica, a base de estudiar la naturaleza una y otra vez, hasta lograr una comprensión plena de esa realidad. Todo ello apoyado sobre un largo repertorio de técnicas de dibujo. Frente a los modelos platónicos defendidos por Alberti y Filarete, Leonardo partió del principio aristotélico de que sólo podíamos llegar a la verdad a través de los sentidos. No había por qué empecinarse en buscar un supuesto modelo ideal del que el artista solo era capaz de mostrar un reflejo. Es decir, Leonardo no abogaba por establecer un recetario abocado a un resultado único, el arte ideal, sino por mostrar las herramientas con las que contaba el pintor, el punto, la línea, la superficie, el cuerpo, la sombra, el color, a partir de las cuales crear sin definir un resultado único. Cuando tras el saqueo de Roma de 1527, los principios del Renacimiento italiano se expandieron definitivamente más allá de Italia, los eruditos del siglo XVI retomaron esa idea de elaborar tratados definiendo el arte. Los habrá más cercanos al modelo de Vitruvio y Alberti, buscando el recetario ideal fuera del cual no había sitio para la creación. Ahí estarán Serlio y sobre todo Vignola y Palladio. Pero también habrá otros tratados mucho más prácticos, en la línea de los de Giorgio Martini o Leonardo. Fueron mucho más numerosos, pero también menos habituales en nuestros manuales de historia del arte. Pero el porqué de ese tratamiento diferenciado entre los tratados idealizados y los pragmáticos ya es materia para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.